Muy buen día, estimado joven. Por este medio te voy a compartir el video de la semana 12 de la Historia de México 1, el video correspondiente a la clave de respuestas. Pero antes de empezar, vamos a ver algunas consideraciones previas. Recuerda que si el video es muy lento o rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube. Simplemente pulsa el engrane. Supongamos que este es un video, aprieta este engrane de aquí y te va a aparecer la velocidad. Si lo vemos esto en un ejemplo, aquí está en YouTube, un video, simplemente aprietas aquí y aquí puedes cambiar la velocidad, hacerlo más lento, normal o más rápido. Eso es por si te hace muy lento este video. Asimismo, recuerda que debes de haber leído y de haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Es decir, que este video no sustituye la lectura. La lectura te explicó todo el tema. Este video solamente va a tratar sobre las respuestas a los ejercicios. Sin embargo, este video sí es importante. ¿Por qué? Porque en esa clave de respuestas va a ser la base para hacer el examen. Dice, sin embargo, debido al que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. Es decir, que de esta que es la clave de respuestas, de aquí saqué el examen de la semana. Por último, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. Entonces, bueno, yéndonos a las respuestas de las actividades, aquí están. Era un ejercicio de falso verdadero. Dice el primer enunciado, los mexicanos antiguos no tuvieron religión, nos la trajeron los españoles. Eso es totalmente falso. Aquí ya había una religión muy organizada, que eran altamente religiosos los mexicanos antiguos. Es más, toda su vida estaba basada en la religión, como ya lo leíste. Estaban gobernados por sacerdotes, sus edificios eran templos, tenían ceremonias muy complejas. Entonces, totalmente falso. Verdadero. Los sacerdotes del México antiguo fueron científicos y gobernantes. O sea, no nada más se dedicaban a la religión, sino que también se dedicaban a la astronomía, a la escritura, etc. Y además, en muchos casos, gobernaban. Falso. La Iglesia católica favoreció la libertad de creencias en Europa. En Europa no hubo libertad de creencias. Tenías que creer en lo que dijera la Iglesia Católica. Eso se enlaza con la 4, verdadero. La Santa Inquisición fue una policía de la Iglesia que torturó a los que pensaban de forma diferente. La Iglesia tenía un grupo que era la Santa Inquisición, que se dedicaba a apresar a la gente que pensaba de manera diferente, los torturaban de maneras horribles y luego los quemaban vivos. Entonces no hubo libertad de creencias en Europa. 5. Falso. Los curas españoles respetaron la forma de pensar y las creencias de los mexicanos antiguos. Por esta misma intolerancia religiosa que había en Europa, cuando llegaron a México y América fue lo mismo. O sea, no respetaron lo que había aquí. Creyeron que era cosa del diablo, como ya lo leíste en la lectura del tema. Por lo tanto, número 6, verdadero. Miles de libros mexicanos fueron quemados por los invasores europeos, con lo que se perdieron conocimientos milenarios. Aquí habían muchos conocimientos que ahorita ni siquiera sospechamos. Sabían un montón de herbolaria, de manejo de cristales, de cosas que aún hoy en día se desconocen y que se consideran mágicas. Entonces todo eso lo destruyeron porque quemaron cientos de libros, miles de libros. 7. Falso. La conversión de los mexicanos al cristianismo fue totalmente voluntaria. Totalmente falso. Fue, como ya lo leíste, fue obligatoria, fue forzosa, fue a la punta de látigo y de espada. 8. Verdadero. El Papa Alejandro VI le dio al rey de España casi todas las tierras del continente americano. Repito, como ya lo leíste, el Papa, que pues creyéndose como lo creen, que son los representantes de Dios en la tierra, se sintió con el derecho
de repartir toda América, le dio casi toda América al rey de España y una pequeña parte de lo que ahora es Brasil a Portugal, al rey de Portugal. Entonces prácticamente el Papa pues nos condenó a la esclavitud a los americanos porque no éramos, estas tierras ya no eran propiedad de nosotros, era propiedad del rey de España por algo que había dispuesto el Papa. Y obviamente había un interés económico porque pues el rey estaba obligado a pagar el diezmo de todo lo y la gente que aquí vivía, el diezmo, entonces, como decir, el 10% de las ganancias pues se fueron hacia el Papa y hacia Roma. Algunas de las órdenes misioneras que invadieron México, 9, verdadero. Algunas de las órdenes misioneras que invadieron México fueron los franciscanos y los dominicos. Ellos fueron los que llegaron aquí, esas órdenes misioneras. Y por último, 10, falso. La iglesia aceptó que los mexicanos tenían la capacidad para cursar estudios superiores y decidieron respetar el uso de las lenguas indígenas. Como ya lo leíste, pues lo que se desarrolló aquí en el México antiguo fue muy superior que lo que trajeron los europeos, los españoles. La gente de aquí tenía mucho mayor nivel, pero pues ahora sí que aquellos dominaron militar y religiosamente. Entonces dijeron que no teníamos la capacidad para cursar estudios superiores los mexicanos y pues nos condenaron a la esclavitud y a la ignorancia. Y obviamente no se respetaron las lenguas indígenas y por eso es que ahorita hablamos español. Entonces todo eso pues lo revisaste en la lectura. Pues esa es la información referente a la clave de respuestas para la semana 12 y es lo que viene en el examen de esta semana. Prepárate sobre el tema, de esto se te va a preguntar. Muchas gracias, mucho éxito y seguimos en comunicación. Gracias.